Queridas y queridos alumnos del cuarto año de psicología, voy a compartir con ustedes ahora una cápsula que va a llevar una reflexión acerca de los aspectos éticos dentro del ámbito de la psicología clínica, ¿ya? Lo voy a circunscribir a este ámbito que está relacionado con todo lo que podríamos llamar como relaciones de ayuda, ¿m? Apoyo emocional, contención, terapias, incluso evaluaciones, ¿no? Que implican de alguna manera, ¿no es cierto?, ¿no? Un rol clínico, en un contexto de salud mental. No nos vamos a referir como a conceptos clásicos de la ética que están dentro de la normativa del código de ética, porque eso es parte de lo que ustedes ya deben saber, sino que nos vamos a centrar más bien en aspectos pragmáticos, ¿no? Que conllevan este tipo de trabajo en el ámbito clínico. Para ello vamos a ver una presentación, una reflexión, ¿ya? Esto no es una verdad absoluta, porque la ética siempre tiene que ser algo que uno tenga que reflexionar, ¿ya? La ética es con criterio, ¿ya? Son distintos aspectos que se pueden ver envueltos en un determinado contexto, y la idea justamente que uno actúe con un sentido de bien común, con un sentido amparado en la legalidad, en los derechos humanos de las personas, en un ámbito de convivencia democrática, de respeto por el otro, en el cual también nosotros podamos tener también un aspecto de dignidad propia frente a lo que hacemos, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, estos son aspectos generales que van a ponerse en juego en la medida en que uno realiza una intervención. Voy a compartir ahora la pantalla para que podamos analizar esta presentación. Yo le he puesto la ética en terapia familiar. En primer lugar, vamos a considerar que hay dos grandes miradas o aproximaciones a lo ético, digamos, ¿no? En terapia familiar, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener la mirada del contexto social, lo que por cultura nos deviene como requerimientos éticos y contexto social. Aquí vamos a tener la presencia de la sociedad en sus diversos sistemas sociales. La educación, ¿ya? Donde la relación ética es un contexto escolar, donde el estudiante, ¿no es cierto?, en un contexto de aprendizaje, con normativas, ¿no es cierto?, no orientadas a este proceso, puede verse también afectado su salud mental, ya sea por problemas intrafamiliares o problemas sociales del colegio u otros, y requiera la intervención, digamos, ¿no? Dentro de ese contexto. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, de un psicólogo que realiza una intervención dentro de un colegio, ¿ya? O de un liceo. Y ahí se pueden ver distintos aspectos que pueden estar un poco en tensión. El ámbito de la justicia, que pone la relación ética en el contexto jurídico. Esto es bien importante, sobre todo cuando aparecen problemáticas que están ligadas a lo jurídico, como por ejemplo la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la violencia intrafamiliar, o violencia en la pareja, y también situaciones que ya implican también la justicia penal, como violaciones, abusos sexuales, y que implican responsabilidades como el hacer denuncias también, y que justamente, ¿no es cierto?, nos ponen en dilemas como qué va a pasar con el niño o la niña que uno haga la denuncia, ¿no?, en un contexto en que tal vez no está suficientemente protegido. A lo mejor alguien podría decir, chuta, pero si yo denuncio, la familia no lo va a traer más a la consulta, y el niño va a dejar de ser atendido, o a lo mejor la familia lo va a maltratar más en la casa. Entonces, este tipo de aspectos, ¿no es cierto?, nos requieren medidas muy adecuadas en cuanto
a la información a los tribunales, al tipo de informes que se emitan, y que los tribunales tienen, ¿no es cierto?, los procesos jurídicos adecuados para poder tematizar este tipo de situaciones, especialmente en los niños y niñas. Entonces, de alguna manera ahí tenemos la ética ya como siendo un aspecto bastante duro que es la ley. También en la economía, ¿ya? La relación ética en el contexto económico. Pasa, por ejemplo, que un psicólogo trabaje dentro de una empresa atendiendo al personal, ¿no es cierto?, en salud mental, y aparezcan problemas ligados con personas de autoridad o de poder, ¿no es cierto?, ¿no?, que también están sobre el profesional que interviene. O sea, ¿con quién va a ser la ética, digamos, ¿no? ¿Con la empresa, con el jefe, con el consultante? ¿No es cierto? O sea, son situaciones que implican, ¿no es cierto?, no tener el criterio suficiente para poder saber cómo enfocarse en el problema y en quiénes son los más afectados y que requieren un adecuado abordaje también para podríamos decir, estabilidad emocional y laboral. También tenemos el aspecto de la religión, ¿no es cierto?, las relaciones éticas en el contexto de la fe. ¿Qué ocurre si un psicólogo o psicóloga, ¿no es cierto?, no trabaja en una institución religiosa, por ejemplo, en un colegio que profesa alguna religión, ¿no? Y el colegio, por principios de fe, rechaza cierto tipo de prácticas sexuales, o todas las prácticas sexuales, o diversidad de género. Y aparecen personas que claramente están en esa situación. Entonces, ahí claramente, ¿no es cierto?, en esa intervención, no es una intervención que esté liberada de la presión, ya sea porque el profesional a lo mejor también tenga o comparta ciertos valores, o bien que se sienta también en un contexto, digamos, no como de insubordinación frente a mandatos muy dogmáticos o rígidos al respecto. También tenemos el ámbito de la ciencia, ¿no?, que define lo normal y lo anormal, y los procedimientos a seguir, por ejemplo, derivaciones de especialidades, ¿no es cierto?, como la psiquiatría, ¿ya? Cuando también uno tiene que ver que la terapia no lo resuelve todo, situaciones críticas que van a requerir tratamiento farmacológico, también es importante, ¿no? Hay personas que son por dogma así como contrarias al uso de medicamentos, pero también hay que ver qué es lo mejor para las personas, no tanto por los valores que uno tenga, sino que también lo que a la persona mejor le haga en un momento crítico o en una situación determinada. Por ejemplo, una crisis de pánico. Uno puede decir, bueno, la terapia, la palabra, cura, pero también las crisis de pánico son respuestas muy fuertes, ¿no? Y también uno tiene que tener entonces el criterio para poder también derivar a los casos en otros contextos, ¿no? Pero también, en un plano más profundo, la ciencia también ha ido evolucionando, ¿no? Y hace diría yo, unos 15 o 20 años atrás, no tengo la precisión exacta, dentro de la clasificación de trastornos psiquiátricos, la homosexualidad era una anormalidad. Entonces, imagínense lo que implicaba estar en un contexto de salud mental, que una persona declare su homosexualidad, ¿no? Y el profesional inmediatamente lo cataloga como anormal. Y eso es algo que no solamente estaba a nivel digamos, de consultas salud mentales, también estaba en la misma formación, en las escuelas de psicología. O sea, era una discriminación enorme y estaba al alero de lo que se entendía como criterios científicos respecto a lo normal y lo anormal. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, la intervención, digamos, tiene que tener criterios suficientes para poder reflexionar también acerca de, como les digo, la sociedad en la cual también nosotros vivimos. Por último, quiero señalar el ámbito de la política. Con esto me refiero no a la política de los partidos políticos ni al gobierno de turno, sino los lineamientos técnicos que el Estado define como políticas de salud mental y que pueden chocar con los intereses éticos también de la atención a salud mental. Y eso es algo que hoy en día, por ejemplo, dentro de las normas técnicas, existe un procedimiento que se llama consulta salud mental, que establece media hora de atención por persona.
Y en muchos servicios de salud o centros de salud primaria, hay colegas nuestros que están obligados a realizar una atención de media hora, ¿ya? Y que tampoco la pueden alargar porque tienen agendas llenas. Entonces, una mañana pueden ver fácilmente 10 personas, y todos con media hora. O sea, también uno dice, bueno, media hora no es suficiente. ¿Mm? Pero las prácticas políticas, las técnicas, los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud existen, ustedes lo pueden encontrar si buscan, establecen ese tipo de procedimientos para la atención primaria, que no se ajustan a las necesidades de las personas, ¿no? Ni a lo que los profesionales ven como necesario, pero que son obligaciones que las personas, también los profesionales, tienen que cumplir. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con que en el fondo, ¿no es cierto?, ¿no? El desempeño, el aspecto clínico, no es algo que esté como independiente del contexto en el que se lleva a cabo. También tenemos, por otro lado, lo que se puede llamar como relación ética en el contexto del sistema terapéutico. Y esta abarca las relaciones que surgen dentro de este sistema de terapia y son las que mayormente se conocen, lo que más se habla. Sin embargo, ambos enfoques están interrelacionados, o sea, el contexto social y el sistema terapéutico. El sistema terapéutico tiene como entorno a la sociedad, por lo que es influido en la medida que estos sistemas resuenan en este sistema terapéutico. Como lo mencionaba recién, un profesional de servicio público puede verse en la obligación de hacer sesiones muy reducidas, porque es la presión que tiene también del sistema en el cual trabaja. Entonces no existe un sistema terapéutico que se desarrolle al margen de alguno de estos sistemas sociales. Ninguno. Todos están de alguna manera en un contexto, y eso tienen ustedes que tenerlo claro al momento en que trabajen también, ¿no? La terapia así como algo a solas, digamos, no existe. La intervención clínica sin contexto no existe. Ahora vamos a ver algunos aspectos éticos de la terapia propiamente tal. En primer lugar, hay que asumir que la relación terapéutica tiene un aspecto de asimetría que pone en una dimensión de desigualdad este vínculo, ¿ya? No podemos asemejarnos con los consultantes como si fueran nuestros amigos, compañeros, camaradas, etc. Incluso aunque un psicólogo, ¿no es cierto?, realice una atención clínica a otro psicólogo, ese otro psicólogo pasa a ser el consultante y este otro su terapeuta o su psicólogo. Entonces no podemos, en el momento en que se produce la consulta, ¿no es cierto?, ¿no?, aparecen estos dos roles y que, como les digo, son asimétricos. Eso implica que también hay un aspecto de poder de por medio. Hay una confianza depositada en el profesional respecto a sus competencias, a sus dominios técnicos, a su sapiencia, a su humanidad, que uno también tiene que asumir, y que uno, aunque diga, no, yo soy ser humano como todos los demás, igual está en un rol, ¿no? Y ese rol también es importante de salvaguardarlo. Hoy en día, con lo que está pasando con la pandemia, y se ha tenido que implementar muchos sistemas de atención online. Y eso ha significado que estos límites, digamos, de esta simetría, se tienden a ser límites difusos. Por ejemplo, personas que puedan enviar WhatsApp, ¿no es cierto?, ¿no?, a su psicólogo en horarios inhábiles, haciendo consultas de la más variada índole, desde situaciones tal vez no tan significativas a otras muy graves, pero que en el contexto anterior a la pandemia no eran conocidos, no eran materia del ámbito. Entonces un psicólogo podía estar un domingo almorzando con su familia y le entra un mensaje y le dice, doctor, se me acabaron los medicamentos, ¿qué hago? ¿Cómo consigo otra receta con el médico? Ese tipo de cosas están ocurriendo, y que claramente también implican, ¿no es cierto?, ¿no?, una responsabilidad, porque por una parte uno asume un compromiso, pero por otro lado también salvaguardar estos límites, así como también uno, ¿no es cierto?, hace llamadas a personas que están en sus casas, por ejemplo. Puede ser una persona que está sola o que tiene un conflicto de pareja, pero su pareja está al lado, ¿no? Y uno ve a la persona, pero
ve que de reojo mira hacia el lado y uno dice, bueno, aquí también parece que está la otra persona y a lo mejor no se puede hablar. Entonces, son ese tipo de situaciones, digamos, que implican, ¿no es cierto?, ¿no? Como un cuidado mayor también respecto a los límites y a los cuidados que hay que tener por la relación terapéutica. Otro aspecto que es muy importante es la confidencialidad. Como todos saben, todo tipo de relación profesional, de ayuda, tiene que estar dentro del margen de la confidencialidad. Las personas necesitan esa confidencialidad para tener la confianza necesaria para hablar de sus cosas, de su mundo privado, de sus terrores, sus inseguridades, experiencias vividas, sentimientos de culpas. ¿Mm? Por lo tanto, uno tiene que poder garantizarla. Pero a su vez también, mucho del trabajo que se realiza a nivel de salud mental también se lleva a cabo dentro de equipos de trabajo. ¿Mm? Aquí mismo en la universidad, la clínica psicológica es un equipo donde hay distintos profesionales que pueden estar conociendo el mismo caso. Y puede ser necesario que estas personas también necesiten comunicarse entre sí para poder hablar del caso. Entonces, en esos contextos, en esos planos, se comparte información confidencial en el marco del trabajo de equipo. Entonces, en ese caso, la confidencialidad es para todo el equipo implicado, no es solamente para uno, sino que para todos. Es vital solicitar el consentimiento informado a la familia para poder hablar de lo visto en la terapia, haciéndose necesario dejar de lado los detalles, si no aporta mayor información. O sea, si uno dice, bueno, que hay problemas de violencia en la pareja, nos podemos ir quizá a decir una infidelidad, ¿no? ¿Ya? Y eso puede ser suficiente a entrar en detalle, cosas de que hacía la persona en su momento en que era infiel o cómo fue descubierta, etcétera. O sea, cosas que tal vez nos van a contar a nosotros, pero no necesariamente sean útiles al momento en que uno plantea el caso en el equipo de trabajo o en el equipo de supervisión. Por eso es que es importante también asumir que en los equipos, o sea, todas las personas, no sé, un niñito, por ejemplo, lo está viendo el educador diferencial, lo está viendo el terapeuta ocupacional, lo está viendo también el psicólogo. Tres profesionales. Y los problemas en la familia pueden ser más o sea, los mismos, o sea, que a lo mejor hay problemas de convivencia, que hay tensiones, etcétera. Por eso es que en ese sentido también es importante asumir que en equipo, digamos, no, la información va a ser compartida y asumida como una confidencialidad del equipo completo. También debe haber un compromiso ético, profesional y científico del terapeuta que debe asumir. Por ejemplo, hacerse psicoterapia o supervisar casos que le hagan surgir dudas o dificultades. O sea, es importante que nosotros, los que nos dedicamos a esto, estemos bien, de salud mental. O sea, si yo estoy pasando por un mal momento, también debería solicitar ayuda para mí, o incluso pedir una licencia médica si la situación por la que estoy pasando es demasiado desbordante y no estoy con la tranquilidad necesaria para poder estar disponible para escuchar a otra persona. Eso también es una responsabilidad ética. Si voy a estar mezclando mis cosas en un trabajo de ayuda, no va a ser útil para el otro, incluso puede ser dañino. En las supervisiones también emergen distintas miradas y epistemologías sobre la intervención y la realidad del caso, lo que obviamente, ¿no es cierto?, nos pone en un plano humano también frente a los problemas de los otros. Y ahí pueden aparecer aspectos ideológicos, aspectos de tipo de violencia. Hay personas que dicen, yo no podría atender a alguien que tenga, no sé, pues que sea con una ideología fascista, ¿no? No estaría en condiciones de hacerlo. Y también es respetable. Por otra parte, también en este mismo compromiso, respecto a lo formativo, también es importante tener una responsabilidad. ¿Ya? Aquí eso implica que si uno se va a dedicar a este campo de trabajo, también tiene que poder formarse en esto. No solo desde el punto de vista, digamos, no como de la persona, el terapeuta, en su terapia, su revisión personal, sino también con conocimiento y con una formación sistemática adecuada. La formación generalista en la carrera de psicología de la UFRO eh, da una formación más o menos general, ¿no es cierto?, ¿no? A los alumnos que hacen práctica en clínica,
pero tampoco es definitiva. O sea, esos alumnos también tendrían que, si van a trabajar en esto, seguir especializándose, tomar un magíster de formación en algún campo de la psicoterapia, puede ser terapia familiar, puede ser psicoanálisis, lo que quiera, pero tiene que formarse. Y si algún alumno no se tituló dentro del ámbito haciendo práctica en clínica y el día de mañana abre una consulta, tiene que ser muy responsable también en decir que, o sentir que en realidad no está preparado, ya su formación es muy general, muy básica, probablemente solamente a nivel de psicodiagnóstico, y esa persona tiene que hacer una formación por obligación, ¿ya? Porque los que se van a ver beneficiados o dañados son otros. También ahí entonces hay un aspecto ético que tiene que ser considerado. Otra forma de confidencialidad que aparece en el ámbito de la terapia familiar es la petición de guardar secretos en el ámbito de las relaciones interpersonales. Este aspecto tiene relación con los propios procesos de una familia, por ejemplo, niños adoptados que no saben que han sido adoptados, infidelidades, o incluso hijos que no son hijos del padre y son hijos de otra persona, de otro padre. Cosas así pueden aparecer. Generalmente aparecen como peticiones de guardar secreto, entonces no se dicen delante de las otras personas, no se llama al profesional aparte, tener una sesión individual, por ejemplo, o una llamada telefónica, etcétera, ¿no? Y se recomienda en lo posible no, no adquirir este tipo de mandatos de secretos, porque van a generar una grave limitación del profesional a la hora de intervenir con la familia. O sea, se va a hacer de alguna manera coaliado con la persona que mantiene el secreto, en tanto los demás no lo sepan, ¿ya? Y por lo tanto no va a poder estar libre para poder generar cuestionamientos más profundos respecto a las relaciones que se den. En esos casos se recomienda o bien pedir no saber nada. Si nos piden hablar en privado, hay que plantear que esa conversación en privado tiene que ser conocida por las otras partes, por la otra parte. Y si no, mejor no saber. Así, prefiero no saber. Porque uno tiene que tener la libertad para poder también trabajar sin ninguna presión. Otro aspecto que es importante considerar también es lo que se va a llamar la neutralidad, que implica mantener una distancia con la realidad familiar sin emitir juicios de valor, opiniones o descalificaciones. Y aquí nos encontramos con una presión, ¿no es cierto?, ¿no?, que es justamente la persona, el terapeuta, ¿no? Cuando personas puedan hacer cosas que a mí me parezcan que no están adecuadas, que no son buenas, que no son saludables. Entonces, ¿cómo mantener esa neutralidad, ¿no? Y eso, en ese caso, ¿no es cierto?, la, la necesidad de pedir una supervisión, por ejemplo, y ver el caso, ¿no?, y que uno pueda expresar en un marco protegido, ¿no es cierto?, ¿no?, cuáles son nuestras dificultades, aprensiones, lo que nos cuesta aceptar, ¿ya? Es importante para ese proceso terapéutico. Que en el caso de que nosotros no lo hagamos, cualquiera de estas acciones van a conllevar una alianza con alguno de los miembros de la familia en contra de los demás. Una persona me dice que su pareja es un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en eso, y me parece mal que sea alcohólico, que no deberían haber alcohólicos, no debería haber gente que consuma alcohol o que esté enferma. Claramente, ¿no es cierto?, ¿no?, esa persona que es definida por el otro como alcohólica o alcohólico, no voy a tener el mismo trato, la misma aproximación hacia esa persona que hacia la otra. Eso es justamente la coalición que uno tiene que evitar. Y para eso, cuando las situaciones nos sobrepasan, tenemos que tener también la disposición a pedir apoyo, ayuda, para poder también comprender qué es lo que nos pasa a nosotros con ese tema. Porque claramente ahí van a haber aspectos de resonancia, asuntos no resueltos. Tal vez yo también tenga alguna relación con el tema del alcohol, en algún familiar, por ejemplo, lo que sea.
Por otra parte, tenemos otro tipo de situaciones que también son importantes de tener en cuenta y que tienen que ver con el uso del poder también, ¿no? ¿Cuándo finalizar una terapia? ¿Mm? ¿O qué debe mejorar para que no sea necesaria la terapia? ¿Mm? Y ahí, bueno, hay distintas posturas según las escuelas de terapia familiar. ¿Mm? Algunas que están centradas en la resolución de problemas. ¿Mm? En la medida que los problemas se resuelven, entonces dicen, bueno, la terapia ya está, ha logrado su éxito terapéutico y ya no hay más terapia. ¿Mm? Otros pueden pensar que es necesario, por ejemplo, hacer cambios estructurales, ¿no? En las relaciones, resignificar significados que conllevan, ¿no es cierto?, ¿no? Procesos de análisis, de miradas, ¿m? Y que hay que pensar, digamos, ¿no? Si todos estos procesos son suficientes o buenos para el consultante, es decir, el consultante se siente mejor. Este debe ser el criterio, y para eso tenemos que escuchar a las personas que nos digan, bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Han resuelto todo? ¿Mm? A veces la gente se da alta sola y no vuelve. ¿Mm? Pero en la medida en que uno pueda, ¿no es cierto? Tampoco se trata de someter a una familia a un proceso o a una persona, ¿no? Que otros familiares también quieren que venga a terapia si la persona no lo quiere. En ese plano es importante el criterio, ¿m? El criterio ético, para poder analizar cuáles son los verdaderos problemas que están detrás de esa situación familiar. Finalmente, hay un tema que es muy delicado y también ligado al uso del poder, que tiene que ver con la atención de familias que no comparten los valores y prácticas de la sociedad, que pueden tener costumbres muy reñidas con el orden social y que además lo pueden defender como válido. Por ejemplo, una familia que se dedica al comercio sexual de sus hijos, de sus hijas, o una familia que está en el ámbito del AMPA, de la delincuencia, del narcotráfico, en donde eh, no se consideren víctimas de un sistema, sino que lo asuman como una realidad con la cual van a trabajar, digamos, ¿no? Y ellos viven en ese contexto y lo valoran como algo deseable o algo normal. Uno tiene que también poder establecer hasta dónde uno puede hacer una intervención en contextos como esos. Si bien son situaciones que pueden ser como más aisladas, es importante tener también una reflexión al respecto. Generalmente puede ser en los equipos de trabajo, pero también puede ocurrir en el ámbito de la consulta privada, en que nos encontremos con situaciones de esa naturaleza y que incluso estemos ahí pensando, bueno, ¿será bueno denunciar esta situación? ¿Y qué pasa si denuncio, no? O sea, en ese contexto es que uno también tiene que tener la disposición y, como les decía al inicio, la dignidad, digamos, no moral, de también poder poner un límite si es necesario. O sea, uno no puede ser vista gorda cuando hay situaciones que pueden estar afectando al resto de la sociedad. Eh, Estas situaciones entonces deben poder evaluarse en su contexto, ¿no? Y contrastar con las visiones de mundo de estos sistemas. En este sentido, es necesario tener diversas miradas del sistema y del sistema que interviene también, para poder tener una reflexión más profunda que algo lineal, algo que termine como solamente en blanco o negro, sino que poder también comprender el trasfondo de eso y ver realmente qué podemos hacer ahí, si es que podemos hacer algo, dentro de lo que nuestro contexto también nos permita. Con esto quisiera terminar esta presentación y invitarlos, ¿no es cierto?, ¿no?, a reflexionar y a poder hacerse eco de estas ideas y de otras que puedan surgir también en el ámbito de la clase. Muchas gracias.